Hola, ¿cómo estamos? Les saluda nuevamente José María en su programa Cómo vivir la liturgia en familia. Hoy el tema es la Navidad y tenemos, como siempre, al doctor Fernando Corominas, que nos va a hablar sobre el tema. Bienvenido. Muchas gracias. Yo le preguntaría, ¿qué significado tiene la Navidad? La Navidad en tiempos del Imperio Romano, dies natali, significaba el aniversario del nacimiento de una persona y era celebrado en todo el pueblo romano, dies natali. De ahí que una vez que los cristianos empezaron a hacer su vida, pues dieron el nombre de natali, Navidad, al nacimiento del niño Jesús. El nacimiento del niño Jesús hoy día lo celebramos en todo el mundo, católicos y no católicos, el día de Natali, el día de Navidad, el nacimiento de Jesús, porque cuando celebramos el 2010, estamos celebrando 2010 años que nació Jesús, nos guste o no nos guste, pero lo celebramos todos en Occidente. En Oriente y en otras culturas tienen otros calendarios, pero normalmente cuando hay otros calendarios celebran los suyos, pero conocen también el calendario occidental, que es un calendario a nivel mundial en este momento. Por lo tanto, los católicos cada año celebramos el nacimiento del Hijo de Dios y los no católicos también celebran el nacimiento del Hijo de Dios. Cada primero de año es los días, el cumpleaños de Jesús. Hay cierta controversia acerca del día en que nació Jesús. ¿Qué nos puede aclarar? ¿Fue realmente el 25, el día en que nació Jesús? Pues lo que realmente sé, en todas las investigaciones que he podido hacer, o que han hecho otros y yo he leído, es que no se sabe si es el día 25 o no, porque los apóstoles no nos cuentan nada sobre el día exacto en que nació Jesús. Datos que se saben, que los puedo contar, es que el día 25 de diciembre, en aquella época, era el día más largo del año, lo que hoy es el de 21, pero entonces era el día 25. Entonces el día 25 era el día más que el sol brillaba menos, y a partir de entonces el sol empezaba a brillar, cada día había más sol, con lo cual le llamaban el día del sol, porque era el día que nacía el sol. Y el día 25 en todo el mundo judío y el mundo romano, se celebraba el día del sol. Hay otro dato de que los astrólogos de aquella época daban el nacimiento del mundo, el nacimiento de Jesús y el fin del mundo, le daban un mismo día. El nacimiento de Jesús no, la concepción de Jesús, o sea, el día que fue concebido el Salvador del mundo, el nacimiento del mundo y el fin del mundo le daban el día del 25 de marzo, el día que empezaba la primavera. Y bueno, esa es una costumbre, el día 25 de marzo era el día que el ángel del Señor anunció a María. Si eso es así, pues 9 meses después del 25 de marzo vuelve a coincidir con el 25 de diciembre. Entonces la Iglesia ha querido poner el día 25, pues que era un día muy nombrado, el día de la luz, el día del sol, un día de gran esplendor, y decían, bueno, pues vamos a escoger el día 25 como el día del nacimiento del Hijo de Dios. Si a mí, mi hijo pequeño Nicolás, que tiene 4 años, me pregunta, papá, ¿cómo comenzó a celebrarse la Navidad? ¿Qué le tendría que decir? Pues mira, hay dos tipos de celebraciones. La celebración bajo el punto de vista cristiano empezó aproximadamente sobre el siglo IV. En aquella época el Papa empezó a decir una misa en la iglesia, en el Vaticano, celebrando el día de Navidad. Después, muy cerca de ese siglo, o sea, poco tiempo después, se decían dos misas, una en Santa María la Mayor, en Roma, y otra en el Vaticano. La de Santa María de Mayor se decía de noche, el Papa y sus séquitos iban a descansar, y al día siguiente decían la segunda misa, que tenían dos liturgias diferentes. Luego, más tarde, se dijeron una tercera misa, y hasta el siglo XII prácticamente esa costumbre no se extendió al mundo entero. Cierto es que desde muy tempranos datos sabemos que en Belén, en la iglesia que conmemora la gruta de donde nació Jesús, pues sí se celebró la misa desde el siglo IV o el V. Esos son los datos que tenemos del comienzo de la Navidad bajo el punto de vista católico. Ya que aquí en este programa queremos relacionar la liturgia con la familia,
¿cuándo diríamos que se empezó a celebrar la Navidad en familia? Los datos que se tienen son de dos tipos. Por un lado, se sabe que las familias iban a la basílica que habían construido en Belén, en la gruta donde nació Jesús, desde los primeros siglos. Iban allí las familias, y estaban toda la noche con Jesús cantándole y rezando. ¿Eso se celebra en familia? Hasta cierto punto, pero si la pregunta tuya es ¿cuándo se empezó a celebrar en la familia?, entonces ya es distinto. En la familia, hasta el siglo XI, San Francisco de Asís fue el que puso como costumbre el hacer nacimientos en las casas. Entonces, al hacer nacimientos en las casas, que se extendió además muy rápidamente en todo la orbe cristiana, ya nació el tema de nacimiento, y luego la familia celebraba al niño Jesús que tenía su nacimiento con cánticos, con oraciones, con villancicos, y ahí realmente se puede decir que empezaron las celebraciones en la familia. ¿Cómo? Yo conozco varias familias y de alguna manera cada una tal vez celebra la Navidad de una manera diferente. ¿Cómo se debe celebrar la Navidad? Para mí la palabra se debe es muy fuerte. O sea, yo diría que, como bien has dicho, conoces familias que lo celebran de distinta forma. Y yo creo que eso es lo bonito, mantener la tradición. O sea, que esas familias que están acostumbradas a celebrarlo de una determinada manera, pues sus hijos y sus nietos pues lo sigan celebrando igual. Por tanto, yo no me atrevería a decir que hay una forma de celebrarlo. Ahora, puedo contar una, de la que más conozco, la que más sé, que pueda servir de ejemplo para esas familias que no tienen la costumbre de celebrarlo y digan, vamos a empezar. Pues, por ejemplo, el día de Navidad, el día de Nochebuena, mejor dicho, primero Nochebuena y después de Navidad, el día de Nochebuena se pone el niño Jesús en el pesebre, se les da a besar a todos los que están delante, y luego se lee el Evangelio que corresponde a ese día de Navidad y se cantan villancicos. Se le canta la pandereta, es un día de alegría en esa noche, y se dura toda la familia pues celebrándolo. Pues eso es una forma muy bonita. Hay otro dato que tengo, que yo no lo he vivido en mi familia, pero que sí lo conozco, y es que cada uno de los asistentes le pone una vela al niño Jesús pidiéndole un deseo. Entonces está cada uno, si hay 10 o 12 o 14, pues le van poniendo velas al niño Jesús pidiéndoles un deseo. Pues eso es otra forma bonita. Y luego ya vienen las panderetas y todo el jolgorio, la ilusión. El día de Navidad normalmente se hace una comida entre la familia cercana y otras familias más extensas, en la que se celebra en la comida el nacimiento del niño Jesús. Evidentemente también vienen los villancicos y viene la alegría de la celebración. En algunos países que no hay la celebración de los Reyes Magos, se dan regalos, el niño Jesús trae regalos. El niño Jesús trae regalos y lo lógico es celebrarlo en Navidad, en el día 25, Navidad, porque si los regalos los repartes en la Nochebuena, sin querer a los niños los regalos les distrae y pierde fuerza el nacimiento propiamente dicho. Pero yo diría que por encima de todo, tanto la Nochebuena como la Navidad, si la familia tiene una tradición, que no se vaya a sistemas, que siga con su tradición, es lo bonito, es lo más entrañable. Muy bien. Ahora, Papá Noé, Santa Claus. ¿Qué tienen que ver estos dos caracteres con Jesucristo? Me gusta mucho la pregunta. Santa Claus y Papá Noel, directamente, toda. Santa Claus nace del Belén y Papá Noel nace del Belén. O sea que son directamente, no es el decir que están celebrando una cosa, no. Primero, Papá Noel nace en París, como motivo de que trae regalos, y trae regalos precisamente en el Belén a los Reyes Magos, o sea que realmente está directamente conectado con el Belén. Y Santa Claus, San Nicolás de Bari. San Nicolás de Bari existió, o sea, así como Papá Noel no existió, San Nicolás de Bari existió, que fue Santa Claus. Existió en los Países Bajos, en Holanda, Bélgica, Dinamarca, toda esta zona. Era un obispo muy célebre, en el que el gobierno de aquel momento lo metió en la cárcel, por problemas religiosos, como sucedía en algunas veces. Lo metió en la cárcel y lo liberó justo el día de Navidad. Entonces, al salir de la cárcel estaba tan contento que se dedicó a repartir
regalos y caramelos entre los niños. Entonces eso pues, se ha ido extendiendo, entonces sigue siendo Santa Claus que sigue trayendo regalos a los niños. Pero los dos tienen directamente conexión con Jesús. A mí me gustaría que después del intermedio habláramos de las influencias paganas sobre la celebración de la Navidad. Y no sé hasta qué punto el árbol de Navidad, pero ya volvemos, quédense con nosotros. Bienvenidos nuevamente, y tal y como habíamos terminado la conversación, vamos a ver si don Fernando nos puede hablar de la influencia pagana sobre la celebración de la Navidad y lo que representa el árbol de Navidad junto con el nacimiento y la celebración. Por lo que he podido leer, casi todas las celebraciones que tienen que ver con Navidad, precisamente tienen que ver porque nació Jesús, porque es Navidad. Inclusive el árbol tiene que ver con Navidad. El árbol nació en Alemania. Y entonces quisieron representar la llegada del niño Jesús con una estrella, la estrella de los Reyes Magos, era la que simbolizaba la llegada de Jesús. Y ponían la estrella para decir aquí está Jesús. Y entonces había un nacimiento o algo, o una representación de Jesús abajo. Entonces la estrella la quisieron poner muy alta y la pusieron en la parte de arriba de un árbol, ¿no? Entonces la estrella en la parte de arriba de un árbol significaba que había llegado el niño Jesús. Luego el árbol lo hicieron más chiquito y lo metieron dentro de la casa, con lo cual dentro de la casa estaba el árbol, la estrella y el niño Jesús. Pero es bonito pensar que todos estos tienen la misma raíz cristiana, la misma raíz cristiana. Esto empezó en Alemania y se extendió a algunas partes de España. Que yo sepa, en España llegó relativamente tarde, o sea, prácticamente hasta el siglo pasado en España no se usaba el costumbre de poner el árbol de Navidad. Últimamente sí, ya es costumbre. Lo que sí se recomienda es que se pongan las dos cosas, porque a veces se pone el árbol y nos olvidamos de por qué está el árbol, que eso sería un poco pagano, ¿no? Claro. De hecho, conceptualmente mucha gente piensa que el árbol tiene una raíz pagana, cuando realmente, tal como totalmente usted lo explica, es totalmente Para mí ha sido cristiano. sorpresa, porque yo también pensaba que el árbol era un poco pagano y hasta que me he puesto a estudiarlo, pues no he visto que era totalmente cristiano. Los villancicos. Sí. Desde que yo soy pequeño recuerdo el haber estado cantando villancicos enfrente del portal de Belén, celebrando la Navidad. ¿Cuál es la raíz del villancico? ¿Cuándo se empiezan a cantar? ¿Cómo influye a la celebración de la Navidad? Pues mira, los datos que se tienen son antiquísimos, o sea, parece ser que las fiestas por haber nacido el Natalí, este que hablábamos antes, son del principio de siglo, de los primeros cristianos. O sea, los primeros cristianos mostraban su alegría con los sistemas que tenían, panderetas, tal, y luego expresaban su alegría recitando cosas al niño Jesús, que ahí se han salido los villancicos. Los villancicos, al principio, yo creo que ahora también, por los datos que tengo, pues se referían principalmente a alabanzas a la Virgen, a los ángeles y a los pastores. Más o menos sí, igual la cosa, ¿no? Y bueno, y era normal que la unión entre Belén y villancicos era muy corriente. Y hoy día una de las cosas bonitas es cuando las familias preparan la Navidad, preparan los villancicos y los ensayan. Yo creo que eso es una cosa muy bonita para preparar la Navidad. Vamos a ensayar los villancicos que le vamos a cantar al niño Jesús. Y los villancicos, hay familias que lo hacen y familias que no, pero yo creo que es muy bonito que acompañen toda la Navidad, que no solamente sea Navidad, sino que llega Año Nuevo y se le va a ver a Jesús otra vez al Belén con villancicos. Y llegan los Reyes, en los países que celebran los Reyes, y se vuelven a cantar villancicos. Que yo creo que los villancicos es una alabanza al Señor que le debe acompañar siempre. Es una expresión de alegría, ¿no? De alegría, exactamente, una expresión de alegría. Volviendo nuevamente, siempre mezclamos lo que es su experiencia como educador junto con la liturgia. ¿Por qué no nos cuenta alguna anécdota, algún plan de acción que podamos relacionar con la Navidad? Sí, los planes de acción siempre me encantan. Entonces, también recuerdo uno bastante reciente de unos padres que decían: no puede ser que los niños se acuerden de Jesús el día que nace, el día 24 de diciembre, y luego como si se olvidasen de que Jesús había nacido, como si se olvidasen de que existía un Belén en casa.
Y entonces hicieron una cosa muy bonita, que además tiene la forma de vivirla es curiosa. Decidieron que después de cenar y de rezar el rosario, iban a hablar al niño Jesús, iban a hablarle, a hablarle. ¿De qué? Pues hablaron con los hijos y todos los días vamos a hablar al niño Jesús después de rezar el rosario. Y es curioso porque decía, al principio eran los padres los que hablaban, ¿no? Después empezaron los hijos mayores a hablar al niño Jesús. Pero después resulta que los dos pequeñitos que tenía, uno hablaba de 4 años, como tu hijo Nicolás, y el otro que tenía 5, pues a lo mejor al rosario no lo rezaban, no se acercaban al rosario, se acercaban los mayores, pero a un misterio o algo, pero al final iban todos. O sea, cuando se trataba de hablar con el niño Jesús era la familia entera. Y le decían, pues cosas como, me acuerdo de algunas, ¿no? María, cuida al niño Jesús, que es muy chiquitito, no te olvides de darle de comer. San José, que tú eres el que mandas en la familia. Si yo fuera pastor te traería una torta. Si hoy me he comido todo, ¿sabes? Y entonces ese diálogo de hablar al niño Jesús todos los días en el Belén, ¿no es hacer oración? Pregunto yo. Es hacer oración, ¿no? Claro. Pues fíjate qué cosa más bonita. Y bueno, de esa familia nos contaba, este año la Navidad la hemos vivido todos los días. Es bien simple, ¿eh? Y los niños lo pasaban muy bien además, ¿no? Que también hay que divertirse. Yendo a costumbres que también ha ido perdurando en la historia de la Iglesia, ¿qué nos pueden contar acerca de las hogueras que se montan en las puertas de las iglesias? ¿Qué significado tiene? Bueno, el Jesús, ¿te acuerdas? Antes hablamos de que el día 25 era el día del sol. Entonces el día del sol es el día que luce, es el día que brilla. Entonces desde muy antiguo la hoguera representaba un poco al sol. Entonces la celebración del niño Jesús en las casas donde se celebra el nacimiento se ponía como una hoguera para decir, aquí estamos celebrando la venida del niño Jesús, que es la luz del mundo. Eso se hacía fuera de las casas, en el exterior. Entonces quizás no había, no seguro, no había luz eléctrica, no había nada, ¿no? Luego, a la llegada de la luz eléctrica, esas hogueras se metieron dentro con luces. Y hay una cosa muy bonita, y es que esas hogueras, que fueron luces que se metían dentro, iluminando el Belén, iluminando el Jesús, en muchos sitios quedaron fuera. De forma que no es muy normal en España, pero sí es normal en Estados Unidos, por ejemplo, donde estamos, y en muchos países del mundo, en Alemania, en toda la parte del norte de Europa, el iluminar las casas en Navidad, el poner muchas luces fuera, el poner inclusive hasta un nacimiento iluminado en el exterior, pues toda esa iluminación es lo que quedó de la hoguera que se escribía antes, ¿no? Yo creo que muchos sitios hacen las dos cosas, iluminarlo por fuera y por dentro, pero es curioso porque hasta de forma pagana resulta que la Navidad en el mundo, en las ciudades paganas, en las ciudades que no quieren saber nada con el Señor, pues también iluminan las calles y también iluminan las plazas. No saben lo que están iluminando, pero realmente están iluminando la venida del Señor. La verdad es que... Es curioso, ¿verdad? Es curioso. Con respecto al fin de año. El fin de año es una celebración muy fuerte que de alguna manera está muy próxima a la Navidad. ¿Cómo está influenciando el fin de año a la Navidad toda la celebración pagana de lo que sería el final y comienzo de año? La experiencia que tenemos de lo que está pasando en el fin de año es un poco triste, ¿no? Porque el fin de año realmente es un año nuevo que nos da el Señor, es un año nuevo de vida, es despedir el año anterior. Luego, bajo el punto de vista cristiano, y eso lo hacen muchas familias, la celebración del fin de año debe ser una celebración cristiana. En muchos sitios, pues en mi casa, yo lo recuerdo con mis padres, pues el fin de año, lo primero que hacía mi padre era, nos poníamos todos de pie, nos poníamos delante del Belén, rezábamos un credo y una salve, y le dábamos gracias a Dios por el año que ha pasado y le pedíamos gracias para el año siguiente. O sea, eso era cómo recibíamos el año. Luego nos dábamos besos, la alegría y tal, pero el rezar era una cosa evidente. Según sé de otras familias, cada familia lo hace a su manera, pues inclusive rezaban, repetían el Evangelio del nacimiento del niño Jesús como primero de año. Por lo tanto, el fin de año y primero de año en sí es una fiesta muy cristiana, porque está celebrando los 2010 años del nacimiento del niño Jesús. Bien, ¿eso qué pasa? Pues la sociedad crece,
la fe la pierden muchos, y hoy día el fin de año es una fiesta mundana en la que yo creo que el propio demonio, que existe, no sé si lo saben ustedes o no, pero que existe de verdad, se está haciendo con ella, porque la cantidad de ofensas a Dios que hace ese día es tremendo, ¿no? Y parece que ese día se puede hacer de todo. Yo les diría a las familias, vamos a demostrar que somos distintos, vamos a demostrar que nosotros seguimos siendo cristianos, vamos a demostrar que no hay por qué celebrar de mala manera el fin de año. Conozco muchas familias que el fin de año pues se reúnen todas juntas y realmente lo celebran en paz y alegría. Voy a contar un detalle que he vivido, ¿no? Un año nos tocó celebrar el fin de año y toda la familia, éramos en total cerca de 25 personas, entre nietos y hijos. Y bueno, pues tuvimos la gran suerte de que pudimos llegar a un acuerdo con un monasterio de monjas en las que hacían normalmente retiros y cosas de sacerdotes y rezos. Esos días estaban vacíos, no tenían a nadie y nos dejaron el monasterio para celebrar allí el fin de año. Bueno, pues esa celebración fue una celebración tremendamente familiar, esa celebración fue una celebración, estuvimos contentos y con alegría, pues muy cristiana, y desde luego no se nos escapó ningún adolescente a divertirse fuera, entre otras cosas porque no podía. Volvamos nuevamente a la historia. Los Reyes Magos. ¿Cuál es el origen de los Reyes Magos? ¿Qué influencia está teniendo o tiene sobre la Navidad? Los Reyes Magos, la realidad es que ahora se habla de 3, la realidad no se sabe si eran 8, 10, se hablaba de magos, tampoco se sabe si eran magos ni eran reyes. Lo que sí es cierto era que eran unos hombres poderosos, porque tenían dinero para poder viajar, que el Espíritu Santo, Dios, les dijo que Jesús iba a nacer. De la estrella, según los astrónomos, no hay ninguna referencia de que en aquel momento hubiese ningún dato, ninguna estrella de algún tipo que se moviera, por lo tanto tuvo que ser todo un puro milagro, y bueno, y llegaron a Jesús. ¿Qué representa? Pues yo diría que representa la adoración del mundo fuera de lo que es Belén, o sea, de todos los demás, pues a Dios. Parece ser que eran persas. Bueno, es posible. El dato que he dicho de parece que eran persas, porque en tiempo del rey Conrad II persa, los persas arrasaron con Roma, tiraron absolutamente todo. Pero al llegar a la Basílica de Belén se encontraron unas imágenes esculpidas en la roca y eran unos personajes que tenían vestimentas persas, con lo cual no tocaron el tema y dejaron la basílica sin tocar, porque decía, esto es nuestro, que hay alguien ha venido que era de nuestra familia. Bueno, es un dato. Los Reyes Magos hoy día pues se celebran trayendo regalos a los niños. No todo el mundo celebra los Reyes Magos, no es costumbre general, pero en muchos sitios se hace, y se hace el día 6 de enero. Yo creo que es una costumbre muy bonita y que los padres que lo hacían deben seguir haciéndolo. ¿Por qué, si se celebra con regalos, en parte el mundo cristiano católico, principalmente está centrado en países como España y algunos de Latinoamérica, no es algo, el tema Rey Mago, regalo, no está tan esparcido? Pues la verdad es que yo no tengo datos sobre esto. La fiesta de los Reyes Magos se celebraba más en Oriente que en Occidente, y se celebraba más el día de Navidad que el día 6. Después se separó esa fiesta, y la realidad es que el tema de los regalos ha quedado en el mundo entero, porque cuando no se hacen los regalos en Reyes, los regalos se hacen en Navidad. Por lo tanto, es algo que se hace y se representa. El hecho de que sean los Reyes Magos en una zona solo cristiana, no tengo datos. Con respecto a los Reyes Magos, has mencionado que son seres sabios, con ciertas cualidades. Tratémoslo de ponerlo bajo una perspectiva de virtudes. ¿Cuáles son las virtudes más importantes que nos enseñan los Reyes Magos? Bueno, yo diría que vamos a poder decir que estamos siempre en las mismas, pero evidentemente si no tuviesen fe en las estrellas que veían y en esos signos del cielo de que iba a venir, de que iban a adorar a Dios,
no hubieran hecho nunca ese largo viaje, ¿no? Por lo tanto, la fe estaba clarísimo. Yo diría que dentro de las virtudes era la primera, la fe. Después, la esperanza de encontrarlo, y luego, ¿a qué iban? Pues iban a quererlo, porque si le llevas regalos a alguien es porque le quieres. Luego, por lo tanto, vuelvo esta vez a tener las virtudes teologales, la fe, la esperanza y el amor, como puntos principales en esos sabios, en esos reyes que fueron a ver a Jesús. Ya que la liturgia, de lo que estamos hablando, tiene mucho que ver con oración. Dentro de la oración tenemos el rosario. ¿Qué nos puede hablar de la oración, el rosario y la celebración de la Navidad? Bueno, el rosario, como saben todos ustedes, lo que celebra son misterios de la vida de Jesús, misterios de la vida de Jesús. Por lo tanto, dentro de los misterios gozosos se celebra el tercer misterio, el nacimiento del Hijo de Dios, que es de la Navidad, y el segundo, la presentación en el templo, que es también de la Navidad. O sea que, por lo tanto, nos encontramos con dos misterios de la Santísima Virgen que van directamente relacionados con la liturgia de la Navidad. Y así es todo, porque el rosario en sí pues representa todos los misterios de la vida de Jesús. Otra vez el tiempo se nos queda corto y me están haciendo señal. Muchas gracias, don Fernando, y a ustedes, señoras y señores, les esperamos la próxima semana. Gracias.